Bienvenidos a este podcast académico del caso 5, correspondiente al curso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy vamos a analizar un conflicto que a primera vista pareciera ser una disputa familiar por un terreno heredado. Sin embargo, lo examinamos con detenimiento. Descubrimos que detrás de esa disputa coexisten al menos tres mundos diferentes. El de la familia que debe administrar una herencia sin haber hecho el duelo jurídico necesario. El de una empresa que actúa bajo lógicas de eficiencia productiva y el de una comunidad rural cuyos valores y forma de vida se ven perpetuados. El caso se llama El Solar y el Cuidado del Progreso y ocurre en la vereda Ramales, una zona rural del municipio de Bucaramanga, Santander. Para entender que la mediación intercultural es la respuesta más adecuada para este conflicto, es necesario comprender primero en qué se diferencia la mediación ordinaria. La mediación es un mecanismo autocompositivo, voluntario y confidencial en el que un tercero imparcial, el mediador, facilita comunicación entre las partes para que sean ellas quienes construyan su propia solución. Pero la mediación intercultural agrega una mediación que la hace especialmente pertinente cuando los involuntarios pertenecen a culturas tradicionales o formas de vida diferentes. El reconocimiento explícito de esas diferencias como condición de posibilidad para el diálogo. Jiménez Romero, 1997, definió la mediación intercultural como una modalidad de intervención de terceras partes en situaciones de multiculturalidad significativa, orientada al reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes mediante la comunicación, el entendimiento mutuo y el aprendizaje recíproco. Entre otras palabras, no basta con resolver el problema jurídico, es necesario entender que puedan entre los mundos de las partes sus características fundamentales son cuatro. Primero, la voluntariedad, nadie puede ser obligado a participar. Segundo, la imparcialidad del mediador, quien no puede privilegiar ninguna perspectiva cultural. Tercero, la horizontalidad. Todas las voces tienen igual valor en el proceso. Y cuarto, la integridad. El objeto no es solo resolver el conflicto puntual, sino restaurar las relaciones, reconstruir la convivencia. En el ordenamiento jurídico colombiano, el mecanismo encuentra su fundamento en la Ley 640 del 2001 sobre conciliación, el decreto 1069 del 2015 que organiza los mecanismos alternativos de solución de conflictos y los artículos 7 y 8 de la Constitución de 1991 que reconoce la diversidad étnica y cultural como riqueza de la nación y obliga al Estado a protegerlas. Análisis de la mediación intercultural aplicada al caso. Ahora bien, ¿cómo se aplica la mediación intercultural al caso de los hermanos Ramírez y la empresa Gromás? El conflicto tiene en realidad tres dimensiones que se supone que el mediador deben abandonar de manera diferenciada. La primera dimensión es familiar y sucesorial. Los tres hermanos Carlos, Elena y María Paula son coherederos de un inmueble y prohibidizo cuyo suceso no ha sido formalizado desde la muerte de su padre desde 2019. Carlos dispone del bien de manera inmaterial construyendo una bodega y arrendándola verbalmente sin el consentimiento de sus hermanas. Esto constituye una vulneración al régimen de la comunidad hereditaria regulado en el artículo 2520 del Código Civil colombiano, que existe el acuerdo de todos los comuneros para cualquier acto de disposición sobre el bien común. La segunda dimensión es contractual. La empresa Cromás deja de pagar el canon de arrendamiento desde diciembre del 2025 y para complicar aún más la situación niega la existencia del contrato argumentado que fue verbal. Aquí emerge un choque de racionalidades. Carlos opera desde una lógica comunitaria rural en la que la palabra dada equivale a un compromiso, mientras que la empresa actúa desde la lógica empresarial urbana en la que un acuerdo sin documento escrito carece de validez jurídica formal. La tercera dimensión es la comunicación intercultural, es la que más sensible de todos los que agromas trabaja en horario nocturno como motobombas, maquinaria ruidosa, afectados a familiares y adultos mayores que habilitan la hereda. Esta situación expone con claridad el choque entre dos formas de entender la vida en el territorio, la lógica empresarial, la maximización productiva que privilegia la eficiencia sobre el descanso y la cultura comunitaria de la vereda Ramales, que valora la quietud, el respeto a los mayores y la armonía como bienes colectivos que no se negocian. El proceso de mediación intercultural debería desarrollarse en 5 momentos. En primer lugar, la apertura del mediador crea un ambiente de confianza, explica las reglas del proceso y reconoce públicamente las diferencias culturales presentes. En segundo lugar, la narración, cada parte, incluida la comunicación representada por la Junta de Acción Comunal, expone sus versiones y su interés sin interrupciones. En tercer lugar, la identificación de los intereses comunes. Todas las partes comparten el deseo de estabilidad, de evitar sanciones legales y encontrar una salida que le permita seguir adelante. En el cuarto lugar, la negociación por dimensiones. Primero se abordan los asuntos familiares, luego los contractuales y finalmente los comunitarios. Y en quinto lugar, la formalización de los acuerdos se recogen con un contrato transacción con plena validez jurídica. Acosta Navas, 2021, señala que en Colombia existen experiencias valiosas de construcción de paz desde abajo, protagonizadas por actos comunitarios que han desarrollado formas propias de gestión de conflictos. La Junta de Acción Comunal de la vereda Ramales es sentido un actor clave en el proceso mediador.
En esta actividad académica, y tal como lo sugiere la guía del curso, se resultó la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT para obtener orientación sobre el trámite de resolución del caso mediante la mediación intercultural. La IA identificó correctamente las partes del conflicto, describió las etapas generales del proceso mediador, desde la apertura hasta la formalización del acuerdo, y enunció principios relevantes como la voluntariedad, la confidencialidad y la neutralidad del mediador. Sin embargo, la respuesta de la herramienta presentó limitaciones importantes que es necesario señalar. En primer lugar, no profundizó en la dimensión comunitaria del conflicto ni el rol específico de la Junta de Acción Comunal como autoridad territorial informal. En segundo lugar, su análisis jurídico resultó superficial en relación con la figura del prohibicismo y las implicaciones del arrendamiento verbal en el derecho colombiano. En tercer lugar, la IA no incorporó referencias a la normativa colombiana específica sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, revelando que sus conocimientos pueden ser generalista y no ajustado al contexto jurídico nacional. Bustamante Ruth et al 2020 advierte que la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de solución de controversias exigen siempre un ejercicio crítico de verificación humana porque los sistemas de la IA presentan información sin el juicio contextual que caracteriza al operador jurídico formado. La pregunta central de esta actividad es profunda y de enorme vigencia. ¿Puede la inteligencia artificial funcionar como herramienta de apoyo real para la resolución de conflictos mediante la mediación intercultural? La respuesta fundamental es una experiencia académica en los textos revisados, es afirmativa, pero con límites claros y necesarios. Bustamante Rual, et al. 2020, señala que la inteligencia artificial y los mecanismos de resolución de disputas en línea representan una apuesta concreta con la descongestión de la administración de justicia, especialmente cuando las partes están geográficamente dispersas o cuando los costos y los tiempos constituyen barreras de acceso. Durán, Vizcanos y Melo Rubiano 2022 confirman que en Colombia existen ya un camino hacia la incorporación de la IA en los procesos de resolución de conflictos, desde el arbitraje virtual hasta los sistemas recomendados en acuerdos. Valle, Jaime, ETA 2025 advierte, no obstante, que los mecanismos de resolución en línea presentan desafíos procesales importantes, entre ellos la garantía del debido proceso, la autenticidad de los medios de probatorios digitales. Sin embargo, la mediación intercultural exige algo a la IA. No puede replicar la presencia empática de un ser humano capaz de leer el lenguaje no verbal para precisar la tensión emocional de las partes y generar la confianza que permite que personas de culturas distintas se abran genuinamente el diálogo. Beltrán, Zambrano y Córdoba Camacho 2020 recuerdan que la cultura de paz no es un derecho que se construye en el encuentro real entre personas, no en la integración con algoritmos. La IA puede preparar el terreno, orientar el profesional y sistematizar información, pero el corazón del proceso mediador, el reconocimiento mutuo entre culturas diferentes, es irreductiblemente humano.